Hola, ¿qué tal? Yo soy Francisco Y yo soy Manuel. y bienvenidos al podcast. Realmente este es nuestro primer episodio, así que si nos notan nerviosos, si nos notan un poco como perdidos, pues no sean tan exigentes porque es nuestro primer episodio, y tal vez escuchen algunas risas nerviosas, así que, pues bueno, esperamos que les interese, esperemos que sea interesante para ustedes, que sea divertido a veces. Y pues bueno, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es el socialismo, hashtag, entre comillas, millennial. Le pusimos así porque, pues bueno, nosotros pertenecemos a una generación millennial, y pues bueno, es nuestra visión de lo que hemos leído, de lo que hemos visto, de lo que pudimos haber estudiado en la escuela, lo que pudimos haber sabido ya de la historia y pues actualmente qué es lo que nosotros vemos, ¿no? Y nos ha parecido un tema muy interesante porque pues actualmente las cosas se están moviendo, ¿no? A nivel política, a nivel geopolítico, en México y en todo el mundo, ha resurgido el tema, el debate y pues bueno, ¿tú qué opinas, Manuel? Sí, es como lo que tú dices. Ha habido muchos movimientos políticos últimamente y naturalmente los jóvenes y otras personas, no necesariamente los jóvenes, ha habido un resurgimiento en el interés por estos temas. eh, y pues básicamente es eso, es el tema del día de hoy. Va, pues entremos de lleno. Ujú. Eh, ¿Cuáles tú consideras que son las diferentes interpretaciones del socialismo? Y aquí pues podemos entrar a citar a varios autores, tanto tú como yo hemos leído, ¿no? Muchos autores que hablan del tema, obviamente el más famoso y el más criticado pues es el famoso Karl Marx, filósofo alemán que pues elaboró una teoría, ¿no? Algunos podrían decir muy moral, otros podrían decir que lo suficientemente técnica para poder desarrollar el tema. Hay otros autores modernos, contemporáneos, que tú has leído. eh, y pues bueno, si quieres, comencemos por esa parte. Sí, definitivamente Marx es la persona que todos pensamos cuando hablamos de socialismo, comunismo, que ya desde ahí hay una confusión Claro. de qué es el comunismo, qué es el socialismo. Recientemente nosotros tomamos un libro de un profesor, creo que es de la Universidad de Washington, Richard Sí, Wolff. Richard Wolff, sí. Él siempre estuvo interesado en estos temas, entonces le recomendamos mucho la lectura de sus libros. Él tiene uno que se llama Understanding Marxism o Entendiendo el Marxismo. Y dentro de este libro él explica que lo que muchos llaman socialismo tiene interpretaciones. Inicialmente, algunos piensan que un Estado socialista es el que ya deja el concepto de propiedad privada. Otros es un Estado socialista es quienes ya no usan el mercado o el libre mercado. Pero él dice que la esencia de lo que es un Estado, y voy a decir comunista, porque es la palabra que realmente debería de usarse, según lo que hemos leído, es que no hay una relación de explotación como lo conocemos actualmente, que es la relación de trabajador y jefe. O sí serían esos Claro. dos términos. Sí, Ajá. de hecho es muy interesante ya que entramos al análisis de lo que el profesor dice, porque evidentemente, ¿no? Karl Marx, en su análisis, nos dice Richard Wolff, es que se basó en los sistemas económicos anteriores a nuestra época, como lo es el esclavismo, como lo es el feudalismo, y ahora esta versión moderna que él le llama, ¿no? Retoma la esencia de lo que Karl Marx quiso explicar en esta, como tú bien dices, etapa de explotación o esta relación de explotación entre el jefe y el empleado, y menciona muy bien y detalla muy bien que se sigue repitiendo ese sistema. Es decir, la esencia del debate es que en la época del esclavismo, pues estaba el maestro y el esclavo. El maestro lo que hacía era
eh, tomar los recursos, poner a trabajar al esclavo y al final de cuentas quien se llevaba todas las ganancias, era propietario de todo, era el maestro. Pasamos esa época y pasamos al feudalismo en una serie de convulsiones, en una serie de guerras y de pues, politiquería, por así decirlo, si tú lo quieres decir así. Y, y caemos en el feudalismo donde pues obviamente el propietario de la tierra pues le da ciertas facilidades al que trabaja la tierra, al que trabaja el campo, ¿no? Propiedad del feudal, y al final pues bueno, se sigue repitiendo esta relación de explotación porque al final el que trabaja la tierra pues sí únicamente lo hace para, obviamente, en beneficio del feudal, ¿no? Él no se queda con nada de las ganancias, él sigue trabajando por un pago que probablemente sea comida para su familia o lo únicamente necesario para la vivir. Y después llegamos a esta parte moderna contemporánea donde está pues el empleador, están la parte social en el mercado, que es como las sociedades mercantiles, están los grupos de accionistas, están los consejos de administración, pero al final sigue existiendo una relación de explotación con los que trabajan en la fábrica, los que distribuyen los productos, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante porque define muy bien y nos concentramos ya en no es la parte donde muchos pensamos que es la propiedad privada, ¿no? Porque siempre, como bien dices, pensamos comunismo y es de, ah, van a eliminar la propiedad privada y todo va a ser público y nadie tiene muy claro qué significa eso, ¿no? Solamente te asusta y te dicen, van a meter a 10 pelados a tu casa y no vas a tener casa. Ese tipo de cosas o de malinterpretaciones o de sesgos cognitivos, ¿no? Y luego también está la parte del libre mercado que sí tiene algo que ver, pero es ya una interpretación más moderna este, y la parte de la relación de explotación creo que es la parte central del socialismo, es decir, de la crítica de Karl Marx en su libro El Capital y del tema central de este podcast es que al final de cuentas hablamos de un socialismo y está, digamos, el problema es a resolver es la relación de explotación que ha existido durante mucho tiempo antes y que en este momento actualmente se sigue repitiendo, ¿no? Sí, porque efectivamente también hay críticas a la propiedad privada y al libre mercado. Y Claro. también posiblemente la eliminación de esos conlleve adicionalmente a la parte central de explotación que decía Max, pero también la parte de la propiedad privada y el libre mercado sean necesarias a también analizarlos o incluso abolirlos para poder llegar a esta comunidad, este estado comunista. Mm, Eh, Sí, entonces, básicamente la idea es esa, o sea, que Marx decía por qué a pesar de que a partir de la Revolución Francesa mm. se buscaba la igualdad de las personas y esa promesa no se cumplió, él llegó a la conclusión de que precisamente era la relación de explotación la parte central del por qué no se había llegado a eso. Ese detalle me parece muy importante porque luego uno piensa que Karl Marx es el diablo, ¿no? Y es como, no, es que él quiere abolir la democracia, él quiere un estado totalitario, la teoría comunista. Y ese sesgo cognitivo me parece muy interesante en el ensayo del profesor Wolf, donde te deja muy claro, ¿no? Que en realidad Karl Marx lo único que hizo fue decepcionarse del resultado de la Revolución Francesa y del proceso democrático de los Estados Unidos. O sea, la decepción de lo que resultó de eso lo hizo criticar el capitalismo en sí, ¿no? Porque las promesas del capitalismo era, como bien la analiza el profesor, es la igualdad, la hermandad, la democratización de los centros de trabajo y en general de la vida de las personas. Y eso es muy interesante. Creo que si te centras en eso, cambia totalmente pudiera, ¿no? Cambiar totalmente tu visión de lo que la propaganda nos ha estado diciendo, que el socialismo es malo o que ideas marxistas son totalmente contrarias al bien común o al bienestar social. Y es todo lo contrario. La crítica va en función de la desilusión o la decepción que se generó en esa época, en los 1800. Imagínate, en los 1800 ya había una decepción. O sea, imagínate cuánto tiempo llevamos arrastrando y estirando la liga de un sistema que ya fue criticado y que probablemente con mucho fundamento eh,
para demostrar que, pues, tal vez no es el mejor sistema ni el que debería estar en este momento, ¿no? Sí, digo, ¿cuántos de nosotros sentimos hay mucha democracia, hay mucha igualdad, Claro. hay mucha fraternidad entre todos? Pues no. O sea, Ujú, ujú. realmente es eso lo que genera la duda de si estamos viviendo en el mejor sistema y no creo mal en absoluto en intentar encontrar algo mejor. Digo, si lo hacemos para muchas cosas de nuestra vida diaria, en la tecnología siempre intentamos encontrar las maneras más óptimas, eficientes de producir, pues ¿por qué no en los sistemas económicos? Porque de repente es tan tabú decir que podemos mejorar el sistema económico en el que vivimos. Y si efectivamente eso es lo que impulsó a Marx a iniciar este análisis, esta crítica, y a otros después. Nada Sí. más como una precisión de usar la palabra socialismo y comunismo, por lo que he leído últimamente, el comunismo es este punto final en donde vivimos como una comunidad, donde Claro. ya no hay explotación, y el Se elimina socialismo, la relación de explotación. exactamente, Entonces, ya no estás tú trabajando, produciendo tú como trabajador, y eso que tú produciste te lo está quitando una persona que ni trabajó para producirlo, y esa persona decide qué hacer con esa ganancia, cómo distribuirla, a quién llevarla, y no solamente el tuyo, el de todos sus trabajadores, que usualmente es, o sea, lo que vemos en las empresas actualmente. claro. Es el CEO que recibe todas las ganancias la mesa directiva, si O lo el quieren ver así, accionista, ¿no? ajá, Digamos. la mesa directiva, que son unas cuantas personas Claro. que reciben toda la ganancia de todos los trabajadores y se le paga al trabajador lo suficiente para que pueda seguir viviendo, pero ellos se quedan con toda la otra ganancia. Eso es exactamente como ya has explicado la relación explotativa. Y bueno, lo que iba a decir es que el socialismo es como esta transición de tomar ciertas políticas que al final de cuentas no necesariamente son el comunismo final, pero es la transición. Por ejemplo, este mismo profesor Richard Wolff tiene otro libro donde describe la Unión Soviética y él inicia diciendo que la Unión Soviética nunca fue comunista. A lo mucho fue algo que se le llama capitalismo de Estado. Sigue existiendo la relación explotativa en ese tipo de sistemas. O sea, tú trabajas, se te da un sueldo lo suficiente para que tú puedas seguir viviendo y para que tengas una vida digna, pero toda la ganancia se le está llevando el Estado. O Ujú. sea, sigue existiendo la relación explotativa, por eso se le llama capitalismo de Estado. Entonces la Unión Soviética cuando inició quería llegar al comunismo, pero pues por ciertas cuestiones no podían hacerlo de un día para otro. Entonces decidieron tomar ciertas prácticas y eso le llamaron socialismo. O sea, estar en esta transición es el socialismo y el punto final, la parte utópica, que muchos sienten utópica, sería comunismo. Digamos la meta, ¿no? Ujú, La meta de la transición es llegar a un comunismo. ujú, Y eso es me gusta mucho ese comentario, Manuel, porque eh, como en la escuela no nos enseñan mucho por estar, digamos, estamos en Occidente, ¿no? Y obviamente tenemos mucha inercia y mucha propaganda, pues realmente nunca sabemos si se vivió realmente un socialismo o no, ¿verdad? ujú. Y me parece muy interesante que sí toquemos este tema de, pues sí, existió la Unión Soviética, existió Lenin, que fue como, digamos, el que, digamos, trató de ejecutar todo lo que se hablaba en ese momento de la relación de explotación, eliminar la relación de explotación, tomar el control de las fábricas por los trabajadores, toda esta parte, pero realmente nunca culminó el socialismo. O sea, no, como dices tú, nunca se terminó esa transición. E incluso fue peor. Eh, esa transición fue interrumpida por como bien dices tú, un capitalismo de Estado, donde el Partido Comunista, como podamos ver ahora en China, por ejemplo, el Partido Comunista, de la mano del ejército, toma control de muchas de las empresas que existen hoy en día, como TikTok, incluso TikTok, por ejemplo, tiene accionistas que son parte del Estado chino. Y así todas las empresas de China, por así decirlo, no pueden tener una libre albedrío. Tienen adentro en la panza, por así decirlo, como accionistas al gobierno chino. Entonces, realmente nunca se vivió un socialismo en este planeta. Ujú. Se trató, se inició un camino, pero nunca se vivió un socialismo y mucho menos se ha vivido un comunismo real y sobre todo nunca se ha cumplido como el sueño
o la idea de lo que se entendía como la eliminación de la relación de explotación, ¿no? Exactamente, la relación de explotación siempre ha existido. Creo que sí ha habido unos momentos históricos que han durado muy poco por Mm, razones que me falta, pues en el libro explican, por ejemplo, al inicio de la Unión Soviética, este inicio, sí intentaron hacer una de estas tipo de empresas comunitarias, claro, como donde, cooperativas. como cooperativas, pero después se fueron como eliminando y el Estado empezó a tener control sobre estas ganancias. Hay que tomar en cuenta que sí, puede que un capitalismo de Estado tenga sus beneficios, porque al fin de Claro. cuentas el Estado, en teoría, en su no búsqueda de las ganancias, como lo haría una empresa privada o una persona privada, tomaría una redistribución de estas riquezas de una mejor manera. O sea, puede que un capitalismo de Estado tenga sus ventajas, pero hay que hacer énfasis en que el capitalismo de Estado no es comunismo y es Correcto. algo que la gente tiende mucho a confundir. Exactamente como explicaste que es el caso de China. Por más que China se llame, no sé si incluso tienen el partido que se llame comunista, digo, Corea Tienen del... toda la finta, ¿no? Tienen toda Sí, la cáscara, ajá, digamos, Corea por del así Norte decirlo. se llama República Democrática de Corea del Norte y no porque se O llame Vietnam. democrática significa que Exacto, son democráticos. correcto. Entonces, no hay que dejarnos llevar por eso. No ha habido un comunismo y tampoco en la Unión Y Soviética. recordemos, es muy contrastante con la idea principal de Marx de democratizar. Ujú, La palabra democratizar hoy en día, por ejemplo, en China no existe. O en Corea del Norte no existe. ujú, Entonces, eso ya es, digamos, un desarrollo muy aparte de lo que en algún inicio se llamó socialismo, ¿no? sí. Eh, y pues bueno, continuando con este tema, me gustaría mucho saber, sobre todo, que has hablado mucho de, por ejemplo, que contemporáneamente tenemos otra interpretación o hemos tomado como base a estos autores y ya hoy en día podemos tener otra lectura, ¿no? Un poco más amplia de lo que queremos entender o de lo que sabemos, ¿no? Y quisiera saber qué es, no sé, lo que pudiera decir o lo que quisiera decir algún autor contemporáneo. Ujú. Sí, habíamos comentado que no solamente Marx ha hecho estos análisis, Así es. recientemente ha habido otros autores Mm, y yo me crucé en algún momento de mi vida hace ya varios años con uno llamado Peter Joseph. mm, Él es un autor que se ha dedicado a hacer un análisis también del sistema económico, cuáles son sus problemas, son sus soluciones. Y él comenzó haciendo unos documentales que se llaman Zeitgeist. No sé cómo se pronuncia la palabra porque esta palabra es en alemán. Y en estos documentales, el primer documental fue sobre algo diferente, fue un poco sobre religión y otras cuestiones como el ataque de las Torres Gemelas, pero después, al tener un éxito tan grande, este primer documental decidió que sus siguientes documentales fueran sobre el sistema económico, aprovechando que tenía tanta popularidad y él desarrolla ideas con respecto a por ejemplo, el problema más grande para él es el incentivo de la ganancia. Es el que el libre mercado genera un incentivo de que tú puedas ganar algo comercializando en diferentes Se industrias, da en en todos los salud. puntos del libre mercado, ¿no? Tanto Ajá, compra y venta de acciones, sí. de bienes, de servicios. La ganancia es a lo que él llama el incentivo de ganar, ¿no? Es decir, Ajá. esa inercia que obviamente está conectada con la emoción de ganar y de tener más y de esa parte, ¿no? Me imagino que a eso se refiere. Sí, el que tú puedas obtener una ganancia, eso te da un incentivo a hacer lo que sea para obtener esa ganancia. Correcto. Entonces, ya sea que explotes a personas, esta relación explotativa, eh, utilizar los recursos naturales de una manera nada eficiente. Y bueno, mencionamos a Peter Joseph porque él es otra de las personas que hace un análisis del qué es lo que está mal. Y ya es una perspectiva más moderna, se Ujú. podría decir de esa manera, eh, pero realmente toca puntos muy importantes. Se logra conectar de una manera muy interesante cómo el sistema económico está relacionado con cosas que a veces uno ni se imagina. Yo me acuerdo cuando comencé a leer su libro, The Human Rights Movement,
una de las partes iniciales que él describe es cómo el racismo está relacionado con el sistema económico. Uf. A veces uno no se da cuenta de incluso estas cuestiones sociales, cómo se desprenden de el incentivo a la ganancia según Peter Joseph. Y te quedas muy sorprendido, yo me quedé sorprendido de esta descripción que él A ver, hace. explica un poco cómo relacionaría, por ejemplo, Ujú. el racismo que dices o el clasismo, o sea, cómo se integra el racismo, por ejemplo, en esta parte del incentivo y del capitalismo, ¿no? En el sistema. Suena Ujú. muy interesante. Sí, es bastante interesante. Tal vez traerme un poco del texto sería buena idea, pero de manera general es, inicialmente en los Estados Unidos, cuando llegaron las colonias ahí, no existía realmente un racismo como el que conocemos actualmente. Mm. Empezó a generarse porque a partir de que se dieron cuenta de que podían traer esclavos sin tener que pagarle Impuestos. reales, ajá, y sin tener que pagarle sueldo a ellos, Ujú. pues empezaron a llevar esclavos ahí a las colonias que se acaban de establecer, que antes de los esclavos había blancos trabajando como trabajadores, ¿sí me Claro. entiendes? Pero traen los esclavos, ¿por qué? Porque está el incentivo de puedo ganar más si traigo a alguien que lo puedo tratar como objeto. Nuevamente, el incentivo de la ganancia está ahí. Es decir, en la Ajá. mente del capitalismo primario existe la parte de mientras yo pueda sacar el precio más el porcentaje mayor que pueda a un costo, el que sea El el menor menor, costo posible. mejor. Ajá, ese es el incentivo de la ganancia. De acuerdo. Entonces, ¿qué sucede? Los llevan y con el tiempo, con el paso de los tiempos, estas personas empiezan a ver ya ya no desde un aspecto económico, sino ya incluso desde un aspecto social. Mm. La gente con piel negra empieza a menospreciarse, a tratarse como un objeto. Entonces, él hace esta descripción de cómo algo que inició primeramente como una cuestión económica, terminó tan dentro de la cultura que ahora ya era algo social, el racismo, ver a alguien con piel negra como alguien menor que tú. Sí, es decir, Ujú. yo creo que el mayor ejemplo desde el punto de vista legal sería que pues las regulaciones, ¿no? O sea, las regulaciones que Estados Unidos tuvo eh, después de ese periodo colonial, incluso en sus épocas modernas, ¿no? La parte de no te puedes subir al mismo camión, no puedes estudiar en la universidad, toda esa parte, como dices, se integró a la cultura y era socialmente aceptado. O sea, la esclavitud en ese punto y el racismo funcionaba tan bien en el sistema económico que, como dices tú, se integró tan bien que, pues, incluso las leyes lo permitían, ¿no? Sí, y básicamente es como él va relacionando. Sí, él dice, no todo también se puede desprender precisamente de una explicación económica. Claro. Hay cosas que ya salen por otras cuestiones, puede ser una cuestión religiosa, Mm. pero él es una persona que une muchos puntos de una manera tan interesante y que yo se lo recomendaría a todos leer tan siquiera su libro que se llama The Human Rights Movement, ya lo había mencionado. Es algo que a muchas personas les va a abrir la mente de cómo funciona el mundo y cuáles son las soluciones, y lo hace de una manera tan sencilla que no está difícil leerlo. Sí, Ujú, vamos a dejar la lista en la descripción del capítulo, por ujú, si a alguien le interesa, pues ahí puede checar el título y el autor, por si les interesa. ujú. Y bueno, básicamente también él dentro de este libro toma temas de por qué los estados funcionan tan bien con el sistema capitalista. Y Mm. él, digo, muchos de nosotros creo que siempre nos hemos preguntado, a ver, ¿por qué, por qué siempre que elegimos a un presidente y ya es elegido y pasan las propuestas en el Senado o en los diputados, siempre salen cosas que benefician a las empresas? O sea, de verdad, Claro. dices, ¿por qué en estos 20 años de mi vida que he tenido conciencia política o no sale nada que digas, ay, no manches, sí pensaron en mí? ¿Por qué será esa razón? Bueno, Peter Joseph nuevamente toca que es el incentivo de la ganancia. Mm.
si tú, como un dueño de una empresa, sabes que puedes obtener más dinero si le pagas a un político para que quite ciertas regulaciones. Le quite derechos básicamente, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora, ¿no? Ujú, Es muy evidente que en esta época, pues México está en un proceso de cambio político, sí, pero pues un ejemplo, ¿no? La reforma de vacaciones. México es uno de los países de la OCDE y del mundo que tiene vacaciones, paupérrimas. Realmente no tenemos vacaciones. Y me interesa mucho, es muy interesante cómo el discurso ha ido contracorriente, ¿no? O sea, se habla que México pues somos unos huevones muchas veces o que somos muy flojos y que otras culturas, por ejemplo, en la India ellos son súper trabajadores, a diferencia de los mexicanos, pero la realidad es otra, ¿no? Y vemos entonces, ya a partir de este análisis, que los gobiernos en México han beneficiado la parte del incentivo y la parte de la explotación y la parte del capitalismo, sin importarles básicamente que sea a todas luces, ¿no? Que sea así de obvio. Y el ejemplo es la reforma que estamos viendo en este momento del- estamos luchando o estamos viendo por aumentar las vacaciones 12 días, ¿no? Cuando en ujú. otros países prácticamente es no sé, serían 20 o 30 días. Estamos hablando que Italia, si tú tienes un hijo, el papá se va 30, 40 días, etcétera, ¿no? O sea, es Ujú. decir, eh, es muy obvio que el capitalismo de Estado y el capitalismo, digamos, tiene mucho impacto en la política y, digamos, hacen todo un entramado legal para que el sistema permee y se quede por mucho tiempo, ¿no? Sí, exactamente, para que tus ganancias sigan siendo las mismas, incluso mayor. O sea, Exacto. es eso. Ya lo que tú mencionabas, está legislando para 12 días cuando realmente te quedas pensando que 12 días no es nada, comparando con otros países. Y es por eso que Peter Joseph termina con esta conclusión, o sea que el Estado, por el mismo incentivo de la ganancia, o sea, los presidentes, pues digo, no es tampoco el descubrimiento más impresionante de los últimos tiempos, mucho ya no lo sabemos, pero Claro. es eso, ujú, que son pagados por los mismos empresarios para aumentar sus ganancias. Ujú. Uy, y empresarios, ¿no? Como actualmente tenemos a muchos empresarios y es raro. Yo creo que por eso la crítica al sistema, yo creo que en estos tiempos va a estar un poco más al día, porque, pues por un lado estamos repitiendo la historia, estamos viendo que, pues, este incentivo, este sistema explotador, pues no tiene ningún beneficio a largo plazo. Y luego de repente vemos a figuras como Elon Musk o Jeff Bezos o aquí en México algunas figuras como Carlos Slim que tienen cantidades exorbitantes de dinero eh, y pues uno se tiene que preguntar, ¿no? Es decir, ¿de dónde viene? ¿Qué le permitió llegar a ese nivel de riqueza? Y pues ya a partir de este análisis pues es muy sencillo tal vez pues que fue beneficiado pues por un sistema que tiene una relación simbiótica con el dinero, ¿no? El político pues al final de cuentas no tendrá una empresa, pero sí tiene este incentivo de ganancia a partir del ser corrupto o a partir de pasar una legislación. Y esa es la tragedia, ¿no? Entonces, pues las críticas van a estar hoy, me parece que hoy en día van a ser un tema central en las discusiones políticas. Hemos estado viendo que muchos estados europeos prefieren, digamos, la gente, ¿no? No al estado, sino la gente que vive en esos estados, pues está prefiriendo a los críticos del sistema un poco más, digamos, socialistas, por así decirlo. En América Latina, pues lo estamos viendo desde hace mucho tiempo. em, y me parece que es algo natural, pues, porque al final de cuentas, como no es sostenible, la gente pues ya no se va a quedar callada, la gente ya tiene más información, tú y yo podemos revisar más información, como estos autores o como noticias, etcétera. Y pues cada vez me parece que va a ser cada vez va a ser más normal que nosotros como trabajadores o la gente que está escuchando este podcast o lee los libros de Peter Joseph o del profesor Wolf,
pues también comienza a exigir un poco más de explicaciones, ¿no? O sea, Ujú. por qué mantienen un salario? ¿Por qué se establecen las reglas económicas actuales? Y todo esto va a tener que derivar en un resultado, eh, ya sea en un movimiento, o en un rompimiento social, o en Ujú. un partido político, etcétera, ¿no? Sí, mucha gente está buscando soluciones ya. Ujú, Democracia ya, aumento de sueldos ya. Y eso está relacionado con una de las soluciones que propone Marx dentro de su teoría. ujú, Marx dice que la solución para evitar esta relación explotativa es la democratización del trabajo. Eh, Algo que nos deja pensando en pues, cosas, bueno, ¿a qué nos referimos con la democratización del trabajo? Es que los mismos trabajadores, los mismos productores sean los que decidan cómo se va a redistribuir esa ganancia y que, claro, no vivimos en un estado tal cual así, sería difícil de repente que los mismos trabajadores ya sean dueños de las empresas o de los medios de producción actualmente, pero pensemos en los sindicatos. Los trabajadores lo que están haciendo es decir, no hay ninguna voz dentro de la empresa que piense en mí. O sea, o las decisiones que se toman actualmente por parte de las empresas es, no me quieren subir el sueldo, a veces ni siquiera lo de la inflación. Eh, Cada vez que están intentando dar derechos por parte del gobierno, ahorita del aumento de los 12 días, ya he escuchado algunos comentarios de amigos que sus empresas les dijeron que no piensen que les van a dar los 12 días de trabajo por tal y cual razón. Entonces, pues, ¿qué le queda al trabajador por hacer? Pues sabes que nos vamos a organizar para que tan siquiera de esa manera se nos pueda escuchar, se pueda escuchar nuestra voz dentro del trabajo. Entonces, es, yo creo, una de las consecuencias de esta explotación y vemos que funciona. Cuando los trabajadores se organizan y tienen esta formación del sindicato, que es este intento de democratización de de nuestra área de trabajo, pues vemos que las empresas entonces sí empiezan a considerar sus decisiones un poco más. Empiezan a dar un poco más de beneficios, incluso más a los que no se quieran unir al sindicato en cuestión de chantaje. Entonces, sí, esa es una de las soluciones que se está buscando. Y como decía Richard Wolff en su libro, para países que tanto se jactan de tener una democracia, como Estados Unidos, que repiten la palabra democracia cada 5 segundos en sus campañas políticas y todo, tener un sistema completamente antidemocrático en el lugar que pasamos 8 horas al día casi toda nuestra vida, correcto. o sea, donde tú estás acatando órdenes simplemente de una persona en los más altos puestos, cómo es que pretendemos que vivimos en una democracia si el lugar de nuestro trabajo es completamente antidemocrático? Ujú, correcto. Sí, sí, es totalmente contrario. Y, y esto que comentabas de la distribución, ¿no? Que existen, pues, en la relación de explotación, pues, estos grupos que deciden distribuirlo, etcétera. Porque siempre hay esta historia de que hay dos puntos, ¿no? El primero es que yo no te puedo pagar más porque va a haber más inflación, entonces el mercado voy a matar el mercado si te pago más porque, pues, mis costos de producción se va a ir para arriba. Pero luego está esta contradicción, ¿no? Que el profesor Wolf también menciona en su libro muy bien, que la contradicción del capitalista es que no te puede pagar más o trata de Mm, bajarte el salario cada vez que mm, puede para ganar más, pero y luego cómo el trabajador va a tener el dinero suficiente para comprar los productos o los bienes o los servicios que el capitalista quiere vender, ¿no? ujú. Entonces, esa contradicción genera la inestabilidad que estamos viviendo en este momento. Lo explica muy bien y me parece muy lógico y la contradicción es irrefutable y no hay solución. Y creo que estamos viviendo, en mi punto de vista, y lo he escuchado de varias personas, un capitalismo tardío por eso, porque al final de cuentas esa contradicción no es sostenible a largo plazo. Tú quieres obtener una ganancia reduciendo costos, pero al final pues el mercado no tiene el dinero suficiente circulante pues para comprar, ¿no? Entonces Ujú. ya pasamos a la acumulación de la riqueza y entonces el dinero pues al final de cuentas es escaso y el capitalista pues no sabe cómo resolver esa contradicción, ¿no? O inclusive detalla muy bien la parte de la automatización, por ejemplo.
una empresa que se automatiza, genera eficiente los costos, etcétera. Y al final, ¿quién le va a comprar los mentados carros si no pagas un salario, ¿no? Exactamente, y no es la única contradicción, ¿eh? Aunque esa A mí se me contradicción hace es la muy más buena. fuerte, Sí, sí, porque pues, es sí, irrefutable, pues, o sea, no te pueden inventar, no te pueden dar una maroma, pues, de respuesta. exactamente. Y Peter Joseph en su libro menciona otra contradicción. Otra, el capitalismo se basa, o tan siquiera el mercado en el que vivimos, en la producción infinita. ¿Cómo puedes Claro. producir de manera infinita en un planeta con recursos finitos? Ujú, No vas a poder para siempre tener ganancias, por claro. más que tú quieras. ¿Y cuántas empresas están compitiendo por tener ganancias? Ujú, ¿Cómo se va a poder sostener esto en un planeta con recursos finitos? O sea, no se pueden producir tantos iPhones, ¿sabes? No se pueden producir tantos carros para cada una de las personas, sobre todo eh, en estos momentos donde el marketing es tan fuerte y hace que todos quieran una cosa de todo, básicamente. Eh, y sobre todo con tanta ineficiencia en la producción, porque mucha gente piensa que, ok, comunismo significa que no va a poder comer o no va a haber recursos suficientes, el gobierno va a estar limitando. No, realmente los recursos sí hay para todos, los recursos para poder vivir, pero las extravaganzas en las que muchas sectores de la población están comenzando a vivir, si vemos cómo viven las clases más altas en algunos países, es ahí donde te quedas pensando, ese estilo de vida es insostenible para un planeta con recursos finitos. Ujú. sí, de hecho, digo, mi manera de ver esto es que este sistema se funda particularmente en la aspiración y hasta en adicciones. Si quisieras irte un poco más allá, porque volviendo un poco más a las bases de la conversación que tenemos, Karl Marx decía que pues un trabajador productivo produce un superávit o un surplus, como describe el profesor Wolf, un superávit de los bienes, ¿no? Pero luego también hay un superávit financiero. Y luego Peter Joseph habla del incentivo. Entonces, al final de cuentas, pudiéramos decir que todo esto se relaciona con el exceso, como dices tú. Tú dices extravaganzas, pero para mí es un exceso. Es decir, producimos en exceso, gastamos en exceso, derrochamos en exceso. Es decir, el sistema se basa en el exceso, en el superávit. Siempre tiene que haber más de lo necesario. Y es ahí donde subrayo que el socialismo es la piedra angular. El socialismo lo que trata de explicar es, sí, de explicar de alguna manera que el capitalismo no ha alcanzado esos, o no alcanzó a cristalizar las promesas de igualdad, de hermandad, de democratización, porque no busca la eliminación del superávit o del exceso, sino que lo promueve, ¿no? Es decir, no producimos lo necesario, producimos, y de hecho una de las ideas del capitalismo es inventar necesidades. O sea, eso es algo tóxico, es veneno para un sistema sostenible o sustentable. Eso no va. Yo veo en los mercados económicos actualmente que se están preocupando un poco, no sé si falsamente o verdaderamente, supongo que pues, es como una fábrica de papel, ¿no? No vas a ir a deforestar un bosque porque o sea, al final te vas a quedar sin papel que vender. Eh, Algo así veo en los mercados, como que están intentando eh, implantar un cierto tipo de conciencia medioambiental, de, oye, pues trata de reciclar, aquí están los autos eléctricos, que ese es otro tema también, de contaminación, etcétera, pero eh, todavía no estoy convencido. Siento que es más bien una máscara como de intentar venderte la idea de que BlackRock, el fondo, ya no le presta a empresas que no tienen un plan medioambiental, que no son sostenibles, etcétera, ¿no? Creo que todavía no tengo claro si es Ujú. un esfuerzo real o no. Pero vuelvo al punto, ¿no? Es eso, es decir, el sistema no es viable, no es sustentable y creo que el debate ahora se va a centrar y las críticas se van a centrar en desarrollar esta idea de tenemos que producir lo necesario y tratar de eliminar el superávit o el pensamiento del incentivo o Ujú. la exageración, como bien dices tú. Sí. Eh,
ahorita que mencionabas la cuestión del el marketing, cómo funciona precisamente para incentivar este consumo excesivo, nuevamente, compañías como Apple quieren que cada que saquen un nuevo iPhone, la mayor cantidad de gente lo reemplacen. Eh, ¿Y qué es lo que logran con esto? Si te quedas pensando incluso cuál es el daño psicológico que le están haciendo a las personas, porque el marketing lo que hace es hacerte sentir que algo te falta y que no es suficiente lo que tú tienes actualmente o que si no tienes tal cosa no puedes llegar a ser completamente feliz. Más o menos así funciona el marketing. Entonces, nada más quería hacer esta acotación de incluso si nos quedamos pensando no solamente lo que se le está haciendo al planeta, sino la insatisfacción que generan constantemente sobre todas las personas. Y así es como logran hacer que compres lo que sea con tal de hacerte sentir un poco mejor. Y no nada más Ujú. eso, Manuel. Estás hablando de un efecto de lo que sucede en el meantime, ¿no? En el transcurso del capitalismo. Pero y luego, esta inestabilidad de la que yo te hablo, que esta contradicción, ¿no? De rebajo costos, subo costos, etcétera, ha generado inestabilidades en el mundo durante mucho tiempo y esas inestabilidades afectan a la gente. O sea, hay un sufrimiento real de mucha gente y lo hemos visto nosotros como mexicanos y Estados Unidos, ¿no? Pero otras sociedades que no tienen, digamos, la capacidad de integrarse al sistema de una manera más equitativa, realmente sufren. O sea, hay gente que yo creo que el capitalismo ha matado una enorme cantidad de personas por el no acceso tanto al mercado como a condiciones que la hagan a esas personas o esas Ujú. comunidades o a esos estados ser partícipes del propio sistema, ¿no? Y es una tragedia. Es decir, Sí. el análisis digamos, de la curva de inestabilidad del mercado como tal, a manera global, es increíble. Sí, a ese Peter Joseph le puso un término que se llama en inglés structural violence o violencia estructural. Claro, El capitalismo genera mucha violencia estructural. Es difícil a veces conectar los puntos de sí. cómo un cambio en políticas económicas puede terminar en un suicidio. Parecería un efecto Sí, mariposa, ¿no? sí. Pone algunos ejemplos, me gustaría tenerlos más claros actualmente porque hace tiempo que me leí el libro, entonces tal vez Mm. por eso no lo tengo tan fresco, pero ponía ejemplo, creo, el Banco Mundial, una de estas instituciones, condicionó a la India con poner ciertas regulaciones Fue el en la Fondo Monetario agricultura, el Internacional. Fondo Monetario Internacional, ciertas condiciones para el cultivo en ciertas partes agrícolas, no me acuerdo si fue en a qué empresas comprar, el cultivo, algo era, no me acuerdo exactamente de eso. Y entonces, cuando India acepta estas condiciones, posiblemente fue para cuestión de dinero, algún tipo de accesos a este fondo Financiamiento, monetario, prácticamente. el nivel de suicidios en la India aumentó Wow. y sobre todo en esta sección de los que trabajan en la agricultura. Entonces, estas también son cosas que se basan en cosas científicas. O sea, con científico me refiero a que hay investigaciones que demuestran estas conexiones. Y esto es parte de esta estructura, perdón, Esta violencia violencia. estructural que genera el capitalismo. Y sí, efectivamente, lo que genera en las personas no nos podemos imaginar a veces el grado que por ejemplo, los suicidios aumentaron cuando se aplicaron estas políticas neoliberales. Ujú, Increíble, increíble. Y la propaganda está todo lo que da. Es decir, críticos de ese sistema son pintados en menor medida y lo más suavecito, eres un rojo. O son señalados, ¿no? Son puntualizados, son como Peter Joseph. Me imagino que ha sufrido críticas muy fuertes, sobre todo por vivir y estar y tratar de luchar en el país meca del sistema. Y, y esto pasa mucho en países que han sido históricamente explotados y que buscan una crítica, tener un gobierno crítico, tener un gobierno diferente que trate de sortear en el sistema para tratar de encontrar un mejor sistema económico para ellos. Y al final se ejerce una violencia ya no estructural, sino una violencia confrontativa directa
a quien quiera pensar diferente, a quien quiera salirse del sistema explotativo. Y eso es, a mí se me hace increíble que en un mundo donde tenemos acceso a la información, donde somos más críticos, países que intenten pensar diferente al sistema económico actual o siquiera criticarlo son demonizados, son derrocados, son eh, destruidos prácticamente. Y en México estamos viviendo algo así, como que Ujú. la gente o en lo personal, muchas veces pues existe este miedo de que el gobierno a veces sea tan confrontativo, tan directo en la crítica al sistema, porque históricamente esos críticos han sido derrocados o han sido destruidos y al final pues esa violencia estructural de la que tú hablas pues llega a impactar, ¿no? Y el sufrimiento es enorme. Ujú. Entonces, esa es la herramienta realmente de protección del sistema también. O sea, la violencia que pueden ejercer pues determina la obediencia del esclavo, la Sí. obediencia del siervo, ¿no? Entonces ya ahí, ya en esa estructura, en esa jerarquía, pues ya estás, te vas dando cuenta, ¿no? De dónde estás parado y estás en el, mientras tanto, eh, pues siendo explotado por una empresa transnacional o alguna empresa nacional que trata de participar en el mercado en las mismas reglas y a lo mejor contra su voluntad, pero pues así es el sistema, ¿no? Ujú. Y te friegas. Sí, y eso que mencionas, esta parte donde es incluso tabú hablar de estos temas, es la forma en que el sistema se mantiene a sí mismo de la manera más eficiente, que es que los propios miembros que incluso son explotados están como policías incluso criticando o llamando atención a personas que están intentando pensar diferente. Otro de los temas que también se desarrollan dentro del libro de Peter Joseph. Eh, y básicamente, ay, se me fue la idea que tenía en la cabeza, pero sí, más o menos era eso lo que quería decir. Era por ahí. Y Sí. sobre todo tenemos otro autor, ¿no? Que también digo, no quisiera desviarme un poco más del tema, pero hay otro autor, por ejemplo, como Noam Chomsky, Mm. que describe magistralmente la parte de la manipulación y de la propaganda, que también es otra herramienta que sirve mucho Ujú. para tanto atacar a quienes piensan diferente, para derrocar Mm. gobiernos, para convencerte de que estás viviendo en un sistema bueno, que es la mejor organización que el mundo ha encontrado para organizar las vidas de las personas, demonizando al socialismo, que como ya explicamos y ya Ujú. pudimos haber visto, pues en sus inicios era una crítica en pro de la democracia. Ujú. Y ahorita es totalmente lo contrario, o sea, la propaganda tiende a envenenar un poco, si me permites la palabra, a envenenar y a tergiversar todo para mantener el sistema. Sí, cuando efectivamente no hay nada de democracia en el sistema actual. Y creo que un ejemplo de este tipo de propaganda es, si ves el éxito que ha tenido Peter Joseph, es nulo. Si lo comparas con intelectuales que salen en CNN o incluso en Fox News, que no Claro, tienen, perdón, pero nada de intelectuales desde mi punto de vista. ¿Y qué ha sucedido? Peter Joseph fue bloqueado de Twitter. claro, pues es que Eh, mm, Obviamente nunca lo van a invitar a dar su opinión como especialista en ninguna cadena de cualquier televisión. foro, ¿no? Ajá. Él ha tenido algunas oportunidades de ser en medios de comunicación independiente, como, bueno, no me acuerdo si en los nombres de estos medios de comunicación, pero es a lo mucho que ha tenido acceso. Y es efectivamente eso. Sus ideas, el sistema ha funcionado muy bien en que no muchas personas tengan acceso a su contenido. A su material, a sus Ujú. libros, y me Sí. imagino que ha tenido incluso barreras para la distribución de sus libros en las librerías en Estados Unidos. Amazon, no sé cómo se ha comportado con él. Él tiene su Mm. canal en Spotify. Ujú. Digamos, ha encontrado una manera de comunicar su mensaje, ¿no? Y Ujú. su análisis, digamos, ¿no? Eh, Sí, tiene su canal en YouTube. Sabemos que actualmente YouTube, si tocas temas controversiales, no te ponen en no- las búsquedas. digamos, el Ajá, algoritmo sí. propio te va limitando. Eso es Sí, otro tema o interesante. en recomendaciones, entonces ya eso es una limitante, pero sí tiene también un podcast en Spotify y actualmente como no funciona en Twitter,
usa Facebook para publicar ideas. Eso es donde se trabaja actualmente. Claro. Y pues bueno, digo, en México hemos vivido ciertos dejos, o tal vez, yo creo, en mi opinión, no sé qué opinas tú, actualmente es donde hemos tal vez sentido un poco más de cercano esa confrontación con el gobierno actual. Sin embargo, pues digo, si analizamos la historia del país, Estados Unidos ha estado constantemente obstaculizando o, digamos, es la inercia propia, ¿no? Del sistema. México evidentemente ha sido explotado, ha sido el que muchos de mis profesores en la carrera decían que México ganó las guerras que debía de haber perdido y perdió las que debía de haber ganado. Eh, pero algo que los maestros no tocan mucho es la intervención, es decir, la revolución, si nos vamos un poquito a estudiar la historia, y no la que te cuentan en la escuela, sino un poco más adentro, sabemos que la revolución fue prácticamente un trabajo de espías estadounidenses, que fueron intereses por petróleo, fueron intereses, volvemos a lo mismo, intereses de superávits, intereses de incentivos de ganancias, es decir, el país y la población en general nunca estuvo en el interés, digamos, del asunto, ¿no? Pues bueno, al final de cuentas, yo sí siento que actualmente existe al menos en el discurso, porque el presidente lo ha dicho, ¿no? Que la etapa neoliberal fue la peor que ha tenido el país, está en contra totalmente del liberalismo, habla a veces muy mal de Estados Unidos y de los empresarios, etcétera, etcétera, en el discurso. Ujú. Pero digamos, ¿qué realmente ha hecho en pro de esta eliminación de la relación de explotación? ¿Qué ha hecho realmente en esta democratización de los centros de trabajo, pues, de la política en general? Es decir, hay dejos, ¿no? Como que le gusta ser equitativo, igualitario con las mujeres, como que, pero me parece que no llega al fondo. O sea, se queda en Ujú, el discurso, se queda en la cáscara, se queda esto es lo que ahorita vende ujú, y es lo que me puede hacer ganar. Realmente no sé, porque yo he leído algunos de sus libros y yo sí creo que tiene un sentimiento y que él cree, yo sí siento que él cree que pudiera ser un cambio, ¿no? Pero al día de hoy todo se ha quedado en libros y en discurso. No sé qué tan ujú. fuerte a lo mejor adentro ya haya resistencias o si se pueda, ¿no? Porque te digo, cambiar algo o ser crítico es muy difícil. Sí, tocando ese tema de la política, bueno, en México, es un tema que dices, ¿habrá una intención genuina del presidente en realmente cambiar las cosas? Porque se ven contradicciones, como lo dices, entre lo que dice y lo que se hace. O sea, Correcto. digo, uno pensaría, bueno, tan siquiera lo dice, ¿no? Tan siquiera dice cosas que son más socialistas, comillas, comillas. Eh, no sé si eso tomarlo como un avance con respecto a otros presidentes anteriores, pero Claro, sigue habiendo las incongruencias con sus acciones. O sea, sus correcto. acciones realmente no son, no reflejan lo que él dice. Entonces, ay, es difícil un poco discernir entre qué tanto apoyas ciertas cosas y qué no. Pero hay un comentario que, bueno, creo que esto no lo habíamos comentado antes, pero recientemente él dijo en una de las mañaneras, porque que él le estaba como haciendo ciertos favores a la militar porque quería evitar un golpe de estado. O Correcto. sea, lo dijo tal cual abiertamente. Sí. Creo que eso me sorprendió muchísimo. Yo durante mucho tiempo tenía justamente esa teoría. Yo pensaba que AMLO le daba tantos favores a la institución militar precisamente para evitar un golpe de estado. Yo pensando en Allende, en Chile, Claro, en lo eh, que históricamente sí, Latinoamérica ha sufrido, ¿no? sí, pero me sorprendió mucho que él lo dijera tal cual en su viva voz en televisión. Y yo siento que mucha gente no le da la importancia a esas palabras las que tienen. O sea, para mí fue muy Mm. impresionante. Pero sí, entonces te quedas pensando en, bueno, muchas cosas que serían interesantes también debatirlas Sí, en digo, otra ocasión. obviamente en Estados Unidos Sí. también, digo, hay personajes, ¿no? Ujú, Como Bernie Sanders, como ujú, la congresista Casio Cortés, por ejemplo, que se han sí. atrevido a hablar de una manera
muy contestataria al sistema actual, que pudieran considerarse como, ¿cómo decirlo? Como trabajos internos de alguien que quiere destruir el sistema, ¿no? O sea, Ajá. decir las cosas que ha dicho Bernie Sanders y Alejandra Ocasio-Cortez de manera oficial, en campañas o constantemente, ¿no? En foros y a donde quiera que vayan, se me hace algo no nada más valiente, sino que muy raro. Se me Mm, hace muy extraño por ejemplo, Bernie Sanders, ¿no? O sea, un señor ya mayor que tenga esa conciencia o ese nivel de, no sé, a mí se me hace raro y no sé si creer o no. Además, se me hace más extraño verlo en Estados Unidos que en México. O sea, es algo que incluso el presidente Biden, pues obviamente es parte de estas críticas, porque actualmente ha dicho cosas también muy socialistas, es decir, tuitea cosas como se acabaron las ganancias millonarias para las empresas de este país, o dice cosas como voy a legalizar la marihuana porque cosas que el sistema en sí no daba este diálogo o esta ujú, oportunidad a los gobernados o a los subordinados, ¿no? sí. Pero también digo, bueno, es que a lo mejor puede ser una conversación que tú y yo hemos hablado de eso antes, que hay discusiones que están dentro de lo permitido, ¿no? Ujú, sí. Sí, o sea, que a fin de cuentas el mismo sistema sabe que incluso dejar que los, ¿cómo decirlo? Que los desafortunados hablen de sus Exacto. temas que les gustan hablar y que sientan que hay Hay cierta libertad. apertura, exactamente, también les sirve al sistema para mantenerse. Es Exacto. en cierta medida una fuga de escape, como de una olla de presión. Entonces, sí, podría parecer que si ves a Bernie Sanders criticando a las farmacéuticas abiertamente en TV durante uno de los debates presidenciales Estuvo muy fuerte eso. o incluso algunos candidatos hablando del el complejo militar y las ganancias, que justamente tú sentirías que antes eso pues no lo permitirían para nada, habría un filtro para no dejar eso pasar, pero yo creo que está también calculado Ok. mucho de lo que sucede, Se sobre abre, todo ¿no? dentro de Estados Unidos, Mm. que parte de seguir con esta fachada o esta ilusión de es dejar que haya algunos outliers Mm. que hablen de estos temas. Aún así hay ciertos temas que simplemente no se pueden tocar. Sí, aún hoy, Sí, ¿no? sí, incluso aún con esta apertura para tocar ciertos temas que critican al sistema, hay ciertos temas que eso no los puedes tocar y creo que estaría bien después hablar de esos en algún otro capítulo. Temas prohibidos. Exactamente, esos estaban muy prohibidos, pero también otra cosa que quería comentar es que, por ejemplo, Biden, hablando de estas cosas que suenan más socialistas, ¿no? Hablando de las ganancias, Súper. nuevamente, se quedan mucho en discurso. O sea, empieza a decir, ay, por qué las que dan las generadoras de gasolina, pero las Las, gasolineras, las, las refinerías ajá, o los despachadores. algo había mencionado de por qué no bajaban los precios, ¿no? Si ya había bajado el precio del petróleo hace Ah, por unas ejemplo, semanas, porque ajá, ahí estaba sí, dándole, digamos, un golpecito a los empresarios, diciéndole, ajá, oigan, pues ya está el crudo o el petróleo bajo, pues ajá, bájale a tu ganancia, ¿no? sí, Bájale a tu incentivo. exactamente. ¿Qué le van a decir ellos? No me importa. O Me da sea, igual. exactamente, no importa. Pero simplemente se quedan discursos y como cuando ves que van llegando fechas políticas, por ejemplo, en noviembre son los midterms, pues ellos saben que estos temas son populares. Claro, Eso se le llama un populismo falso, fake falso. Y populism. mira, qué parecido es al presidente de México ahorita, ¿no? Es Sí. decir, Ujú. es que está lleno de incongruencias. Creo que, y para tal vez culminar un poco este capítulo, para no extendernos un poco más, creo que es muy importante para mí sintetizar todo en que el sistema tiene muchas contradicciones. La crítica al sistema actual, al contrario, tiene muchos puntos que suenan muy lógicos. Y entonces, como estamos en un sistema tan contradictorio con muchas, digamos, partes criticables, pues el discurso también se vuelve un caos, se vuelve un discurso caótico, se vuelve un discurso falso, se vuelve, como tú dices,
em, digamos que les conviene que el ruido siga, por las inconsistencias tan evidentes que existen y que hay, y que sería muy fácil y muy sencillo derrocar un sistema, por así decirlo, si las clases explotadas en algún punto llegaran a un acuerdo común, como probablemente suceda en los próximos años, pues por la parte de la información, ¿no? Ya es mucho más fácil informarte, ya es mucho más fácil tener grupos de diálogo. Tú y yo, por ejemplo, nos estamos beneficiando de cierta libertad que existe dentro del sistema. Em, y sí, o sea, prácticamente estamos viendo incoherencias, estamos viendo contradicciones de los propios políticos como Biden o de en un sistema donde demonizan al populismo, pero están usando al populismo para permear o mantener al sistema, ¿no? Es decir, para mí el capitalismo siempre ha tenido una habilidad suprema para hacer propias cosas que están en contra de ellos. O sea, Ujú, es sí. algo, el feminismo, por ejemplo, o algo, un ejemplo muy burdo, y a lo mejor los que me escuchan podrían estar de acuerdo o no, pero que contraten a Yalitza Aparicio o que contraten a... estaba viendo que habían contratado a una actora mexicana de Oaxaca para hacer una película de Black Panther, la secuela de Marvel. Mm, Y lo que yo le comentaba a la persona con la que platicaba era, es que el capitalismo tiene esa habilidad. Vieron que con Yalitza Aparicio atrae dinero, atrae seguidores, atrae masas de dinero. Para ellos, y podría ser otro muy buen tema para otro capítulo también, para ellos la parte de la inclusión, la parte, se vuelve un generador de dinero, se vuelve un generador de incentivos. Entonces, digamos, el sistema es corrupto, el sistema no tiene ningún valor ético, ningún valor moral. Morales sí, pero éticos yo diría que no. Y por lo tanto hace suyas las críticas y las comercializa. Entonces, es muy difícil, o sea, es muy difícil tratar de sostenerte en la crítica sin perder, ¿no? O que te ujú. destruya, pues. Sí, porque de repente dices, ay, esto que yo estaba tan a favor, de repente lo están usando y están ganando Que de dinero. repente Disney se Sí, vuelve súper abierto y ya formas sí, parte del sistema. sí. Eso a veces yo lo veo, yo siento que algunos de esos casos no, puede ser que no sea tanto estrategia, sino que el mismo movimiento del Hay mercado. coincidencias, Sí, pero pero si tomamos en cuenta, de todos modos, algunos dirían, oh, pues el libre mercado funciona, exactamente. está generando aceptación de ciertos grupos Oportunidades. minoritarios mientras a la vez que genera ganancias. Pero dices, sí, después de 100 años de haber discriminado y explotado a un montón, después de tantas muertes innecesarias y Perdón, sí, o es sea, como de, sí, por estos últimos segundos en la humanidad de que no y demuestra porque ya está que, dando patadas de ajá, ahogado. sí, tal vez en otro sistema hubiéramos avanzado mucho más Exacto. y estaríamos en otro punto más, en este momento, mucho Otro más nivel de progresista. conciencia, ¿no? Exactamente. Entonces yo lo veo como coincidencias que suceden dentro del Y que son mercado muy bien emergente. aprovechadas. Exactamente, no me quejo de ellas. No me quejo en el aspecto de que digo, qué bueno que como efectos secundarios está generando aceptación, esparcimiento de estas ideas feministas o aceptación de la comunidad LGBT. No lo critico, pero tampoco pues dejemos de lado todo esto que acabamos de platicar. Tenemos la Sí. duda porque Ujú, pudiera ser una discusión permitida o dentro de la cancha reglamentaria, ¿no? ujú, Cuando hay otros temas que, sí. pues, que sí pueden cambiar el sistema o sí pueden derrocar un sistema. Sí, exactamente. Estos temas que hemos mencionado como derechos LGBT, a fin de cuentas no tocan problemas de clase. No, No son muy porque incluso en amenazantes la para el comunidad sistema. Sí. LGBT hay una Ujú, explotación. O sea, en todas las, digamos, a lo mejor luchas, ujú, debería de existir esta pugna porque el sistema, pues al final de cuentas, permitió no solo la explotación económica, sino que también, como dices tú, eh, violaciones de derechos humanos, ujú. etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es decir, se me hace un poco increíble la manera como Disney pone su bandera, o los bancos, o todo el mundo pone su bandera LGBT en los días que son, pero la crítica central es esa, forman parte de un sistema explotador, violento, estructuralmente, ¿no? Y eso no, y todo el mundo muy contento, ¿no? Sí, porque tal vez esto podemos ponerlo también como conclusión. Todo el mundo muy contento porque
¿cuántas personas crees que si les preguntamos qué le parece su relación empleado-empleador, cuántos crees que te dirían que se sienten explotados? Hijo, Yo siento que por la no palabra no tanta, sé. ¿sí? No, ¿tú crees que mucha No, gente no sí sé se si, siente, sí, no ajá, o sé no? si, no sé si la palabra explotado, a lo mejor se Ajá, quedan dudando. ajá. Como de, porque como que es como esclavo, ¿no? Pues me van a dar 12 días de trabajo, pues Ajá, no lo creo, así como son buenos pues no gano el conmigo. Ajá, mínimo, sí, sí. pues, ¿no? Exactamente, y es lo que me refería. Está muy normalizado muchas cosas que del sistema que, volviendo a la explotación, muchos no se dan cuenta y Mm. no son conscientes de eso. Y ven como vivo bien. Y No. luego peor, te hacen creer que ya eres parte de los que explotan, que ya Ajá. brincaste Ujú. y no. Exactamente. Pero bueno, Sí, sí. eso pasa mucho en México sobre todo, pero bueno, eso Sí. ya pudiera ser otro tema. Pues bueno, creo que con esto podemos concluir, Manuel. No sé si tengas algún otro comentario de mi parte. Creo que pues concluí con el comentario que tuve. No sé si tú tengas algún comentario final. No, ya también está bien Ya, ya, para ya, mí. ya se nos calentó la cabeza. Oigan, pues muchas gracias a todos los que están escuchando. Fue nuestro primer episodio. Intentamos hacerlo eh, tanto bien fundamentado como tal vez a lo mejor divertido, no lo sé. Pero bueno, es nuestro mejor esfuerzo. Espero que les haya gustado y esperen nuestro próximo capítulo pronto. Escríbanos, vamos a tener por ahí, estamos pensando en hacer un Twitter a lo mejor o alguna cuenta de Instagram para poder dialogar con ustedes. También tenemos pensado tener entrevistas con gente que esté dentro de los temas que estamos platicando, por ejemplo. Y pues bueno, esperemos que esto crezca y por favor compartan, ya como anuncio, ¿no? Dale Ya, like. ya dale like, comparte, etcétera, ¿no? Y pues bueno, les agradecemos mucho que hayan escuchado. Si llegaron hasta este punto del podcast, muchas gracias por estar un poquito más de una hora con nosotros. La verdad, espero que haya sido interesante. Y pues bueno, nos vemos luego. Va. Nos Hasta vemos a la luego. próxima. Chao.